tardes. Vamos a leer ahí en la Biblia esta palabra de Dios, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, de la carta a los Gálatas, versículo 18. Gálatas 2, 18. Cuando comprende uno lo que es la escritura, cuando uno comprende la palabra, y cuando uno escucha que algunos grupos que se reúnen también para adorar y alabar a Dios, pero que tienen alguna observancia en las leyes del Antiguo Testamento, y luego vemos en esta carta y en la carta de Romanos que por las obras de la ley nadie será salvo. Uno piensa que pues todas estas personas pues pierden el tiempo y que aquello que ejercen, aquella fe que llevan es una fe que no les va a hacer que lleguen a la salvación. Porque la Escritura es muy clara cuando nos dice que por las obras de la ley nadie será salvo. Y escuchamos que algunos siguen utilizando el diezmo, el ayuno, que ni siquiera era parte de la ley, y cuando era parte de la ley era solamente cada año. Y algunas cosas que han metido los hombres, como la música, que tampoco era un mandamiento, sino que fue instituido por un hombre llamado David, no con el permiso de Dios. Y uno dice, pues la salvación que ellos esperan pues no será válida ante Dios, porque no están llevando las cosas como Dios lo ha ordenado. Y uno dice, bueno, pues nosotros estamos en el camino correcto, tenemos una salvación segura, sí, siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Si no, vamos a estar en esa misma situación. Por eso hoy vamos a titular esta meditación invalidando la salvación. Dice la Biblia, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y ningún transgresor podrá entrar al reino de Dios. Pero las cosas que destruí, las cosas que he dejado, las cosas que he desechado, si yo mismo las vuelvo a construir, entonces me estoy haciendo un transgresor. La palabra transgresor en la Biblia, bueno, también en lo secular significa ir más allá. Hay un límite, Dios ha colocado un límite, y cuando el hombre brinca ese límite, entonces se convierte en un transgresor, como el homosexual que va más allá al hacerse operaciones, es un transexual porque ha brincado el límite que Dios le puso para su cuerpo, sea hombre o sea mujer. Y si hay un cambio, entonces es un transexual, es un transgresor de la ley divina en cuanto a lo que debe de ser cada ser humano estipulado por Dios. Ese es un transgresor. Si nosotros transgredimos, si nosotros construimos las cosas que hemos destruido, y que lo hemos destruido no por nosotros, no hemos tenido la capacidad nosotros para destruir las cosas que nos afectaban para nuestra relación con Dios. Solamente lo pudimos hacer cuando nos bautizamos, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando la palabra nos va indicando lo que debemos hacer, es cuando destruimos las cosas. Cuando uno escucha a las personas allá en el rancho o en donde uno quiera que ande, dice, es que la iglesia te prohíbe, es que la iglesia te dice esto, y es que la iglesia no. Es la propia palabra de Dios la que va quitando cosas en nosotros. No digamos palabras deshonestas, palabras que vayan en contra de la moralidad. Y cuando uno es en el mundo, uno lo hace, y cuando uno se convierte, entonces uno destruye ese mal lenguaje, ese mal
aquel mal pensamiento también. Pero lo destruye uno por esa ayuda. Porque si yo lo destruyera por mí mismo y lo vuelvo a edificar, entonces no me hago transgresor ante Dios. Pero aquí tenemos la ayuda divina. Aquí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de la palabra. La palabra es la que nos ha mencionado lo que debemos hacer. Si Dios nos dice, el que mentía ya no lo haga, el que robe ya no robe más, no pongas a trabajar. Y lo hemos destruido nosotros porque la palabra nos lo ha indicado y por gusto personal. Pero si lo volvemos a edificar, como no lo destruí yo de manera personal, sino que fui ayudado por la palabra, lo que dice Pablo dice, de verdad a la ley es buena, porque por la ley me di cuenta de lo que es pecado. Y cuando uno lee la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, pues toda la palabra de Dios, uno se da cuenta de lo que es pecado. Entonces uno, como quiere estar en la presencia de Dios, uno ya no hace aquello que es pecado. Pero ¿quién nos ayudó? Dios, a través de su palabra, el Espíritu Santo, que nos hace entender la palabra, el sacrificio de Jesús, por el cual tenemos acceso al Espíritu Santo, por el cual tenemos acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tenemos una ayuda divina, porque nos ayudó el amor del Padre al enviar a su Hijo para que nosotros pudiéramos estar en este lugar. Y si lo hemos destruido, pero si lo volvemos a edificar nuevamente en nuestra vida, entonces nos convertimos en transgresores. Hemos desechado, hemos destruido aquellas cosas. No volvamos a construirlas, no volvamos a edificarlas para no convertirnos en un transgresor y ser en el día sublime de nuestra existencia, de toda nuestra existencia, el día más importante para nosotros, el día de la culminación de la fe, el día de la culminación de las obras terrenales, el día que entraremos a una vida placentera, es el día del juicio, para llegar confiados y para llegar y salir, mejor dicho, del juicio, una sonrisa eterna, una felicidad eterna. Debemos de no ser transgresores, y para no ser transgresores debemos de no edificar aquellas cosas que hemos deshecho, que hemos dejado, como cuando escuchamos los testimonios de los alcohólicos, no porque vaya por ahí, sino uno por pláticas uno lo escucha. Una vez escuché de uno que tenía 10 años de no tomar, y creo que les hacen fiesta ahí, en ese grupo, les hacen fiesta, y resulta que ese día que le hicieron la fiesta, empezó a tomar. ¿De quién le sirvió? Prácticamente, bueno, sí le sirvió, ¿no? Porque 10 años vivió bien, pero luego es peor, porque quiere recuperar todos los 10 años perdidos, según él, en la vida. Hasta la fecha, hermanos, vamos avanzando. De la manera que sea, pero vamos avanzando. Hemos tenido la ayuda de Dios y hemos desechado, hemos destruido algunas cosas que no son buenas para nuestra vida. Hemos destruido y hemos luchado con aquellos malos pensamientos. Y hemos luchado a veces con el lenguaje, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando vemos una injusticia. Y hemos destruido ciertas cosas. Vamos caminando, vamos adelante, vamos haciendo lo que Dios quiere. Recordemos que no es la voluntad la que vamos a hacer la nuestra, porque si fuera nuestra voluntad, ¿qué haríamos con nuestra vida? Nos iríamos por nuestros gustos, nos iríamos por las cosas de la carne, pero no, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos una meta. Tenemos un sueño muy enraizado y cada vez lo vemos más cerca. Un día más de vida significa un día menos para estar en el cielo. Un minuto más significa que nos hemos acercado más a la eternidad. Por ello no es bueno para nosotros volver a construir aquellas cosas que hemos desechado. Por el contrario,
con la ayuda divina, tenemos que ir destruyendo más y más cosas referentes a lo carnal. Por eso dice Pablo en los Colosenses: haced morir pues lo terrenal, fornicaciones, malos deseos, todo lo que viene ahí en la carta de Pablo a los Colosenses, tenemos que hacerlo morir, como cuando uno anda limpiando en la parcela o en el jardín. ¿Cómo hace uno morir el zacate desde la raíz? Así tiene uno que hacer morir las cosas, porque si quitamos solamente lo de arriba, vuelve a brotar aquello y vuelve a construirse en esto aquello que ya hemos desechado. Invalidando la salvación es el título de nuestro tema, y vamos a ver qué hechos invalidan la salvación. Solamente son dos cosas. El propio versículo es muy claro lo que vemos, es muy claro, en donde si volvemos a edificar aquello, nos convertimos en transgresores, y eso va a invalidar lo que es la salvación para nosotros. Dios tiene una salvación grande, muy importante, muy majestuosa, muy sublime, la salvación que tenemos. Dios nos la ha dado como regalo. Ya depende de nosotros si la cuidamos, la desechamos, la perdemos, la desperdiciamos. ¿En qué está ese cuidado? ¿En qué depende de nosotros? En la forma, en cómo vamos a cuidar ese gran tesoro que es la salvación. Dios nos ha dado un gran baúl donde dice: aquí está la salvación, aquí están las indicaciones, aquí están las instrucciones. Si las llevas a cabo, el galardón es tuyo. Si no la llevas a cabo, entonces habrás desperdiciado. La única oportunidad que tendremos en nuestra existencia es hoy, es cuando estamos vivos. Esta es nuestra oportunidad para llegar a la eternidad, para llegar con Dios. De ahí que es conveniente para nuestra alma esta obediencia, esta sumisión, esta aceptación a la voluntad de Dios en los altibajos de la vida. Siempre va a haber buenas y malas y peores, pero también sublimes. Pero recuerden que nosotros, nuestra vida está reservada, dice la Escritura, que cuando Jesús venga, entonces se va a declarar lo que somos, porque nuestra vida está reservada con Jesús. Cuando Jesús se manifieste, entonces nuestra vida se va a manifestar. La vida que nosotros anhelamos vivir, la vida que nosotros queremos vivir, la vida que a nosotros nos gusta vivir, es la que vamos a vivir en el cielo. Hoy estamos en una lucha, en un trabajo, en un estira y afloja, a veces con nosotros mismos, a veces con las circunstancias, a veces con las personas, a veces con el trabajo, pero estamos en esa lucha porque queremos estar allá. Si no queremos luchar, si no queremos batallar, pues dobleguémonos, hinquémonos de rodillas ante los problemas, aventemos la toalla, demostrando una cobardía espiritual, demostrando un no deseo por el cielo, demostrando un deseo por vivir las cosas que aquí en la tierra hay. Pero si queremos hacer válida ese cofre y esa salvación, cuando lleguemos con Jesús, cuando lleguemos con el juez, digamos: aquí está, la salvación que me dieron sigue todavía activa, porque si no podemos invalidarla cuando nos hemos convertido en transgresores, en ir más allá de lo que Dios nos ha estipulado. ¿Qué hechos invalidan la salvación? Uno de ellos es el hecho de no tener una verdadera conversión. Nos hemos convertido, cuando nos convertimos, cuando destruimos. Es decir, la conversión es un proceso, un cambio de mentalidad, un cambio de visión, un cambio de oído, un cambio de hechos, un cambio de hablar. Y no lo vamos a conseguir el día que nos bautizamos de forma inmediata. Pero empieza la conversión. Desde antes de que nos bautizamos empieza la conversión, porque desde antes nos hemos arrepentido, desde antes hemos aceptado que somos pecadores, desde antes hemos entendido que necesitamos a Jesús, y desde ahí empieza a cambiar, se empiezan a moldear nuestros pensamientos. Cuando uno está recibiendo las primeras palabras, la primera semilla, entonces empezamos a cambiar, empezamos a moldear, y ahí poco a poco empezamos a cambiar. Pero tiene que haber una conversión. Es decir, tenemos que destruir las cosas, porque pues no sería para nada agradable el hecho de haber venido
avanzado sin que haya una conversión en nosotros. Tal vez no es la conversión total todavía, pero vamos trabajando. Pero para eso dice la Escritura en Mateo capítulo 3, versículo 8, que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que se nos vea en nosotros que realmente nos hemos arrepentido, que el arrepentimiento es parte de la conversión, porque estamos dejando el lado humano, terrenal, para convertirnos en algo espiritual. Y a veces es doloroso la conversión, como cuando el ejemplo que más se pone, ¿no? Es el ejemplo de aquella oruga que luego se hace mariposa, aquella larva, es decir, un proceso, pero duele el cambio, duele el dejar aquello. Si va a ser doloroso la vida, la existencia misma, es mejor que sea doloroso en ese cambio, en esa conversión que debemos llevar día a día, porque a veces es doloroso cuando tenemos que quedarnos callados ante la injusticia y nos quedamos con las manos así, con los puños, con la boca, y duele en la mente, y dice, me estoy convirtiendo en alguien débil. Es complicado en ocasiones, pero de eso se trata. Se trata de que pensamos ese proceso de la conversión. Hay una conversión que también es dolorosa y no conlleva nada. Dicen que las serpientes van cambiando de piel. Cuando uno iba por ahí a los conejos, veíamos cómo quedaba aquel cascarón ya de una serpiente. Pero cuando uno ve en el National Geographic o donde uno quiera, National Geographic, lo dije muy rápido, y cómo la serpiente sufre cuando se está dejando la piel, y uno dice, pero ¿por qué la serpiente? Es decir, hay sufrimiento al fin y al cabo. En nosotros va a ser doloroso la conversión, porque el arrepentimiento conlleva lágrimas, conlleva aceptación de aquello, pero tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Va a haber lágrimas, va a haber cansancio también en ocasiones, pero nos vamos a convertir y no vamos a ser estas personas. Vamos a dejar lo terrenal, lo pagano, lo mundano, lo carnal, en seres espirituales, aunque haya dolor. Pero va a haber un cambio y una mejoría muy grande y una mejoría muy abismal, podemos decirle, porque de ser terrenales nos vamos a ser celestiales. Pero debe de haber una sincera y una verdadera conversión, como nos dice la Escritura. Y el segundo punto es que hechos invalidan la salvación, el hecho de no ser transgresores. Que el propio versículo en sí lo dice. Y el propio versículo en sí es muy claro, clarísimo, creo yo, la Biblia es muy clara. Cuando nosotros transgredimos, entonces no hay esperanza. Si nosotros mantenemos esa misma personalidad de ser transgresores de la Escritura. Si en las cosas terrenales no nos amamos, si yo transgredo voy más allá de un reglamento de tránsito, hay una infracción. Si voy más allá de un reglamento moral, aunque no esté escrito, un reglamento moral, me hago en un infractor de la sociedad al no verme con buenos ojos, o al evitar, ahí viene aquel y es esto, mejor darle la vuelta, y cuando estoy transgrediendo una situación moral, una ley moral impuesta por la sociedad, válida por la palabra, cuando yo transgredo una ley judicial, entonces tengo un castigo. Si yo transgredo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, entonces lo que voy a hacer es invalidar mi propia salvación. Y voy a llegar con aquel cofre, con aquel tesoro, con la salvación apagada, con la salvación invalidada. ¿Y cómo me voy a regresar y que me ponga el Señor Jesucristo el sello de no aprobado, el sello de invalidado, el sello de desechado, el sello de vete de aquí, apártate de mí, hacedor de maldad? ¿Cómo me voy a regresar teniendo
de la sangre de Jesucristo, que fue el que me ayudó, que fue el que me limpió, que fue el que me cambió y fue el que me rescató de esos vanos pensamientos, de esa vana manera de vivir, de esa hueca manera de vivir. Y luego yo, por decisión propia, por decisión personal, vuelvo a aquella vana manera de vivir, a tener esos mismos prácticas, esos mismos deseos, esos mismos pensamientos. Entonces me convierto en un transgresor de la sangre de Jesús. Y nadie será, dice la Escritura en Hebreos, que Dios no tendrá por inocente aquel que pisotea la sangre del Señor Jesús. Porque ese rescate fue pagado con sangre, para que yo tuviera una manera de vivir no vacía, no hueca, no vana, sino llena de cosas celestiales, sino llena de promesas, sino llena de esperanzas, sino llena de bienes espirituales. Tuvo que venir Jesucristo a morir. Y si yo no me importa eso, si a mí no le doy ese valor y vuelvo otra vez a los pensamientos, estoy siendo transgresor de ese rescate. Dice ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice la Escritura: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. No transgredir la santidad, vivamos a la justicia. Hay un propósito por el cual fuimos rescatados, hay un propósito por el cual fuimos perdonados, para vivir por la justicia, a la justicia, practicando lo que Jesús en su palabra nos ha mencionado. Porque aquí dice: estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero si yo vuelvo y si yo vivo a la injusticia, cuando dice vivamos a la justicia, se refiere a la palabra de Dios, que conlleva tener una vida en santidad. Pero si yo prefiero vivir a la injusticia, que mis miembros sirvan a la injusticia, como dice allá en la carta a los Romanos, entonces le sirvo al pecado, mis miembros sirven a la injusticia y estoy viviendo en mundanalidad, en paganismo y no en santidad. Y estoy transgrediendo aquella santidad que me ha sido otorgada no por mí, sino por gracia. Entonces ya no nomás transgredo la santidad, sino también transgredo la gracia. Porque por gracia fui aceptado, porque por gracia fui recibido para Jesucristo, y luego yo estoy desechando aquel abrigo, aquella protección, aquel cuidado, aquella santidad, aquella promesa, aquella esperanza, aquel cielo que está reservado para nosotros. Y le estoy diciendo no a Dios. Y le estoy diciendo no a Jesús. Y le estoy diciendo: no me importa que hayas muerto por mí en la cruz. No me importa que hayas derramado toda tu sangre. Y yo me vuelvo un pisoteador de tu sangre y me burlo cuando yo transgredo y cuando yo vuelvo a los antiguos rudimentos de mi vida cristiana, de mi vida mundana, de mi vida carnal. Entonces me convierto en un transgresor y eso va a invalidar la salvación. Hemos recibido el amor a través del sacrificio de Jesús. Por ello, debemos de mantenernos en esta misma situación. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, que hay un sacrificio perfecto. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecáramos voluntariamente, bueno, pero ¿por qué vamos a pecar voluntariamente? O sea, pecamos sí, pecamos porque, o sea, como decimos, ya se me fue el libro, o se me fue el avión, ya dije algo que no debía haber dicho, o pensé algo que no había pensado. Pero ya cuando es deliberadamente, ya cuando es conscientemente, ya cuando estoy pensando lo que estoy tramando, o que estoy imaginando y lo llevo a la práctica, es un pecar deliberadamente. Y luego pienso: bueno, la sangre del Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Pero ya no hay otro sacrificio para mí, hay un solo sacrificio, y no debo de transgredir ese sacrificio, porque solamente fue hecho una vez y para siempre. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? En estos versículos se encierra todo lo que hemos estado diciendo: la gracia, el Espíritu Santo, la santidad, la palabra de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Jesucristo. Por ese sacrificio hemos cambiado nuestra manera de vivir, de manera de pensar. Por ese sacrificio tenemos una esperanza enorme, tenemos una meta tan maravillosa, tan majestuosa, que es la entrada a la ciudad celestial, a la Jerusalén eterna. Hacia allá nos dirigimos, hacia allá vamos, siempre y cuando no invalidemos la salvación. ¿Y cómo la invalidamos? Cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay una conversión, cuando no hay una verdadera conversión y cuando nos hacemos transgresores de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, del sacrificio de Jesús. Hoy hacemos esta invitación. La palabra nos invita esta tarde a meditar en nuestro actuar, a meditar en nuestra vida, en lo que estamos haciendo, a meditar en este pequeño versículo escrito por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a no volver a construir aquello que tanto le costó al Padre desprenderse de su Hijo, tanto le costó al Hijo dejar la divinidad, y tanto le costó al Espíritu Santo, que a veces lo conquistamos y a veces lo ponemos triste por nuestra manera de pensar. Tengamos o mejor dicho, debemos de valorar lo que Dios ha hecho con nosotros, que es grande y que es único para nuestra alma. También esta es la invitación para todos aquellos que aún no han hecho esa fe demostrada a través del bautismo, para que es el inicio de un cambio de mentalidad, es el inicio de una nueva vida, y esa nueva vida, el fin de esa nueva vida será los cielos. Dios los bendiga. Amén.